Ok, buenas tardes, chicas. El día de hoy vamos a continuar con la clase de dibujo técnico y vamos a establecer pues dos parámetros. Uno, la parte de medición de ángulos con la parte de las escuadras. No estoy seguro si la vez pasada lo hicimos, pero lo vamos a hacer en esta ocasión con las escuadras y vamos a hacer nuestro primer dibujo, ¿verdad? Entonces, aquí ya tengo la parte del material que vamos a utilizar. Recordemos que siempre ustedes tienen que traer ya listo la parte de sus instrumentos, ¿verdad? Junto con la parte del formato que vamos a realizar. Ok, bueno, aquí se mira un poco la parte de la escuadra, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerla, en esta ocasión vamos a hacer una rosa cromática y la vamos a hacer con la parte de los ángulos que podemos ejecutar con las escuadras, ¿verdad? En primer lugar, vamos a definir una línea Profe, recta. ¿Tenían preguntas? No. es que casi no le veo así donde pone la regla muy bien. Bueno, aquí solo, la regla solo es para definir una línea recta. La vamos a poner un poquito más arriba, la vamos a poner ahí para tratar de hacer bien el dibujo. Recordemos que la parte del dibujo se hace con, todo lo que vamos a hacer se hacen con líneas suaves, ya que solo tenemos un lápiz. Si pudiéramos tener más de un lápiz, lo hacemos con el lápiz más duro. O sea, el 2H, 3H, 4H o uno similar, ¿verdad? Solo denme un chancecito. Ok, esto solamente es que se me está descargando el celular, ¿verdad? Entonces es para poder tenerlo y tenerlo a la mano para poder hacer el trabajo. Ok. En primera vamos a tratar de ejecutar la parte de la línea, ¿verdad? Que va a ser la base de nuestro Profe, trabajo. ¿verdad que esto va a ser en el formato, verdad? Sí. Recordemos Sí. que todos los trabajos lo vamos a hacer en el formato. Ok. Podemos hacer esto, ¿verdad? Lo que hagamos en la clase, por ejemplo, así el ejercicio que vamos a hacer ahorita, lo podemos definir en una hoja cualquiera y ya el trabajo que ustedes me van a hacer para presentarlo, ese sí lo voy a querer con la parte del formato, ¿verdad? Solo déjenme acepto a una de las compañeras. Ok, entonces, en esta parte vamos a realizar una línea, que esta línea solamente va a ser para visualizar una línea base, ¿verdad? Y vamos a establecer un punto medio. Por ejemplo, vamos a definir un espacio de 20 centímetros, ¿verdad? Lo vamos a definir acá, 20 de aquí, 20 de acá, y en el punto centro de 10 centímetros, ¿verdad? Ahora bien, en ese punto centro que vamos a definir, Profe, dígame, ¿sí? ¿esa línea hay que hacerla en el centro del, digamos, del formato o cómo? Sí, o sea, ya vamos, lo que vamos a hacer nosotros va a ser una rosa cromática. No sé si ustedes han visto alguna, ¿verdad? Es una rosa como la del norte, sur, este, oeste, así. Entonces vamos a hacer una de esas, pero definiendo los ángulos que tenemos en nuestra pantalla, en nuestras escuadras, perdón, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ir haciendo, ¿verdad?
Entonces, para eso ocupamos esa línea y lo vamos a definir en función de 10 centímetros porque así vamos a hacer las líneas, ¿ok? Las líneas van a ser de 10 centímetros. Ahora bien, para poder hacer nuestras primeras líneas, vamos a definir una de las escuadras al paralelo con la línea base, ¿verdad? Y la vamos a establecer un poquito más abajo, ¿verdad? Vamos a establecerla un poquito más abajo nada más, así, ¿verdad? Por ejemplo, la línea la tengo acá y mi escuadra está un poquito más abajo, ¿verdad? Ahora, en primer lugar vamos a hacer una línea de 45 grados, ¿verdad? En las dos direcciones. Por ejemplo, vamos a hacer nuestra línea de 45 grados en esta parte de acá y la trazamos, ¿verdad? Y hacemos nuestra línea de 45 grados para el otro lado también, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta el punto medio que tenemos en el que ya trazamos, ¿verdad? Tenemos que tener bastante cuidado de hacerlo en la mera línea, ¿verdad? Ok. Con la regla de 45, que es esta que tenemos acá, ¿verdad? La que tiene los ángulos iguales, podemos trazar los dos ángulos de 45 y el ángulo de 90, ¿verdad? Y hacemos la línea para arriba, ¿verdad? Entonces tenemos estas tres líneas. No sé si se distinguen más o menos ahí o no se distingue mucho. No, profe, yo no las logro distinguir. Ok, No le veo bien, profe. bueno, pero como esas líneas solo son las de base, entonces las vamos a dejar ahí un poquito marcadas nada más, ¿verdad? Como ya lo vimos, ponemos la escuadra de un lado para acá, la corremos hasta el otro lado para formar la otra línea y ponemos la escuadra también a modo que tengamos la línea de 90 para este lado de acá, ¿correcto? Profe, el punto medio en esa. ¿Cómo dice? La línea para hacer con el ángulo de la regla de 45 es del punto medio, ¿verdad? Sí. Entonces, quiero saber dónde es el punto medio, en qué centímetro. En el 10. Dijimos que íbamos a hacer una línea de 20 centímetros y vamos a sacar la mitad, que es el punto medio, ¿verdad? Ahora, ya hicimos las dos partes con respecto a los grados. Por ejemplo, si tomamos que tenemos un punto acá, que es el punto 0 grados, ¿verdad? Lo vamos a poner ahí, el punto de 0 grados. Y este otro punto es el punto de 180 grados. Podemos definir que una línea tiene 45 grados. La otra línea tiene 90 grados. Y la otra línea tiene 135 grados. ¿Verdad? Esas son las tres líneas que nosotros hemos hecho con una de las escuadras. Ahora bien, vamos a hacer las otras líneas con la otra escuadra y para ello vamos a tomar la otra escuadra, ponemos en línea recta, ¿verdad? Vamos a ponerla bien. Ponemos la línea, por ejemplo, aquí la tenemos. Ponemos la escuadra para que baje un poquito, ¿verdad? Y vamos a hacer igual el mismo procedimiento, ¿verdad? Para un lado, por ejemplo, tenemos los 30 grados, lo ponemos de la línea, del punto centro, y trazamos la línea media, ¿verdad? Y posteriormente trazamos la línea
de 60 grados. Permítame un momento. Trazamos la línea de 60 grados. ¿Verdad? Y hacemos exactamente el mismo ejercicio para el otro lado. ¿Verdad? Tenemos la línea de los 30 grados. Vamos a confirmar de que tenemos los mismos, el mismo espacio, porque parece que se me movió la regla, ¿sí? Se me movió un poquito. Ok, tenemos la línea de los 30 grados acá. Pero yo le recomendaría que ponga a sus asistentes a modificar los cuadros y lo reenvíe ya modificados, porque los compañeros y la línea de los 60 grados. Hay unos que no pueden ni modificar Excel. Y hay otros que son haraganos. Hay otros que lo van a hacer. Entonces yo ¿verdad? Ok, ahí ya tenemos 3 ángulos para un lado y 3 ángulos para el otro lado. ¿Verdad? Ahora bien, tenemos que sacar otros ángulos también, que son las sumas de los demás ángulos. Por ejemplo, nosotros tenemos el ángulo de 30 grados aquí. Tenemos el ángulo de 60 grados acá, ¿verdad? En esta parte tenemos 120 grados y en esta parte de acá tenemos 150 grados, ¿verdad? Hasta el momento tenemos 3, 6, 7, 8, 9 grados, ¿verdad? Tenemos 0 grados, 30, 45, 60, 90 grados, 120, 135, 150 y 180 grados, ¿verdad? Ok, hasta el momento vamos bien con la parte de los grados. Confírmenme, porfa. Ahora, si yo les digo que yo necesito un ángulo de 15 grados, por ejemplo, ¿cómo podríamos sacarlo? ¿Cómo podríamos sacar un ángulo de 15 grados? Por ejemplo, podemos hacerlo si nosotros combinamos los dos ángulos que tenemos. Por ejemplo, podemos combinar el ángulo de 60 y el ángulo de 45, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos el ángulo de 60, que es este grado de acá, ¿verdad? Este ángulo, vemos que el ángulo de 60 es lo mismo a que nosotros tengamos en la línea de los 90 el ángulo de 30, ¿correcto? Entonces podemos definir la parte de la línea, por ejemplo. Vamos a hacerlo con cuidadito porque me estorba un poquito acá la parte de lo que tengo aquí para detener la computadora. Ok, por ejemplo, aquí tengo la línea de los 30 grados, ¿verdad? O de los 60 con respecto a mi eje central. Por ejemplo, vamos a definirlo acá. Si nos fijamos, tenemos los 60 grados en esta parte de acá, ¿ven?
Por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito, lo vamos a correr un poquito. Por ejemplo, ahí están. Tenemos en esta parte de acá la línea de los 60 grados. Entonces aquí solamente tenemos que poner la escuadra de 45 a modo que podamos realizar nuestra línea de trabajo, ¿verdad? En esta parte lo vamos a correr un poquito, por ejemplo, para que podamos ejecutar nuestra línea. Pero si usted no mandó el cuadro, y los que tienen que hacer el cambio con ellos sí están en toda la razón de mandarle el cuadro que tengan. Y no hay justificación, porque no me pidió modificar el cuadro, pero yo no lo puedo modificar. ¿Verdad? Generamos la línea de 60 con la escuadra de 45, generamos al punto medio, y si se fijan, si combinamos desde el ángulo 90, el ángulo de 30 más el de 45, nos da los 15 grados que nosotros necesitamos para poder trazar la línea del punto medio. ¿Verdad? Entonces ahí utilizamos los 15 grados. De la misma manera podemos hacer la parte de un ángulo de 75 grados. Establecemos en la línea del 0 grados los 30 que son para la medición del ángulo, ¿verdad? Tenemos los 30 y posteriormente agregamos los 45 para poder realizar 75 grados. ¿Verdad? Entonces aquí ya tenemos 75. Para hacer el ángulo de 105 grados, por ejemplo, en vez de utilizar la regla del ángulo de 30, vamos a utilizar el ángulo de 60. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la línea de 60 grados, ¿verdad? Y posteriormente tenemos la parte de los 15 grados, utilizando la recta de 45. ¿Verdad? Y esto es solamente utilizando la parte de las reglas de las escuadras. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos 105 grados. Y de la misma manera podemos realizar la parte de el ángulo de 165. Establecemos los 30 grados correspondientes a la línea del 90, ¿verdad? La bajamos. Tenemos los 30 grados con respecto a 90.
llamo a fulano y le digo, haga esto. Llamo a Mengano y le digo, haga esto. Pero ella tiene... Y la juntamos con la de 45 y tenemos los 155 grados. Ve, los 165, perdón. ¿Verdad? Entonces, si miramos, tenemos la gama de todos los ángulos que podemos formar con las escuadras. Ahora bien, como el ángulo que tenemos o las líneas que estamos trazando son de 10 centímetros, entonces eso es lo que tenemos que realizar en la medición para cada una de las líneas para el punto centro. Por ejemplo, medimos 10 centímetros acá. Y para cada una de las líneas medimos los 10 centímetros del centro hacia afuera. No sé cómo van, chicas, si hay alguna pregunta o algo. Profe, algo confundido en esas. Yo O sea, también. voy avanzando un poquito, pero no mucho. Yo también, profe, estoy Porque bien confundida. ¿En qué se confunden? Es que no. En eso de poner las reglas, profe, en poner las reglas de escuadras, es lo que uno se confunde un poco. Ok, por ejemplo, Bueno, yo. vamos a definirlo en la función de los primeros 90 grados, ¿verdad? Recordemos que los primeros 90 grados son exactamente iguales, pero para los otros grados, los otros cuadrantes, por ejemplo, ya el cuadrante del 90 al 180 o el cuadrante del 180 al 270 o del 270 al 0 otra vez, recordemos que es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, vamos a volver a explicar la parte de los primeros 90 grados y lo único que tenemos que hacer para sacar los demás ángulos es establecer 90 grados posterior. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar de nuevo la parte del primer cuadrante y ustedes lo sacan posteriormente con los otros cuadrantes. ¿Correcto? Ok, ya solamente nos quedan los 10 minutos que tenemos de la clase, pues. Entonces vamos a tratar de hacerlo porque igual ustedes tienen una actividad más tarde. En primera, recordemos, nosotros sacamos la línea, una línea horizontal, que esa va a ser la que nosotros vamos a utilizar de guía. Después vamos a sacar los ángulos que tenemos de las escuadras. Por ejemplo, tenemos el ángulo de 45, ¿verdad? Y trazamos la línea, ¿correcto? Tenemos el ángulo de 90 y trazamos la línea, ¿verdad? Utilizando la otra escuadra, tenemos el ángulo de 30, ¿verdad? Trazamos la línea y tenemos el ángulo de 60 y trazamos la línea, ¿correcto? Entonces, los dos ángulos que nosotros tenemos que sacar posteriormente son el ángulo de 15 y el ángulo de 75, que eso lo vamos a sacar combinando la escuadra de los 30 grados y de los 45. Entonces, ponemos la escuadra de 30 grados en un lado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos los 30 grados. La hacemos un poquito más para abajo, siempre utilizando la escuadra. Por ejemplo, ¿cómo la hacemos más abajo? Digamos, aquí yo tengo mi línea de 30.
Entonces, pongo mi otra escuadra en el otro ángulo, ¿verdad? Para poder deslizar mi escuadra para abajo, ¿verdad? De esta manera, yo puedo deslizar mi escuadra sin perder los 30 grados en ningún sentido, ¿verdad? Entonces, como no se mira aquí mucho en la pantalla, por eso lo hice así, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo mis 30 grados acá, lo pongo mi escuadra a la par, la bajo un poquito y pongo mi escuadra de 45 alineada a los 30 grados. Y de esa manera saco los 75 grados que tengo, ¿verdad? ¿Ahí se entendió, chicas? ¿Se entendió esa parte? Confírmenme, porfa. Más o menos, profe, pero le voy entendiendo más. O sea, en la línea de los 30 grados, que es esta de acá, voy a quitar la escuadra, ¿verdad? En la línea de los 30 grados, que es esta que yo tengo aquí, sobre esa línea, yo pongo mi escuadra de 45. Entonces, 30 más 45, ¿cuánto forma? 75 grados. Entonces, ese es el ángulo que yo necesito para mi ángulo, ¿correcto? Ahora bien, voy a venir y voy a realizar el mismo procedimiento, pero en la función de los 90 grados. Yo puedo poner mi escuadra de 45, ¿verdad? Alineada con el ángulo de 45 grados. La voy a bajar con mi otra escuadra para no perder el ángulo, ¿verdad? La bajo, la muevo otro poquito para no perder la línea del ángulo, la subo un poquito más y sobre esa línea que yo ya sé que es 45, pongo mi escuadra de 30, ¿verdad? Y en esa escuadra de 30 hago la línea de los 15 grados que tengo ahí. Entonces, ¿qué hago para formar los ángulos de 15? Combino mis escuadras de 30 y de 45 y las alineo en primer lugar con el ángulo 0 y después con el ángulo de 90. Y hago exactamente lo mismo para el otro cuadrante, con la diferencia que lo hago en forma inversa, ¿verdad? Si utilicé mi escuadra de este lado, entonces le doy vuelta, ¿verdad? Si utilicé la escuadra de este lado así, entonces vengo y le doy vuelta, ¿eh? Y ya tengo los 45 grados en un lado, ¿verdad? Más mis 30 grados en el otro lado. Entonces formo mi ángulo de 165, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer. Ok. Profe, Ajá, dígame. y de la clase anterior, que creo que De la clase anterior fue lo que explicamos fueron las cotas. O sea, como sacar una medida o algo así. Una medida de una línea. okay. ¿Verdad? Cualquier cosa, si tienen problemas, por ejemplo, ya saben que me pueden escribir, pues, ¿verdad? Yo con mucho gusto, si tengo el tiempo, se los voy a responder en el instante, si no, en cuanto lo tenga, les respondo. Entonces, ¿qué vamos a realizar después de esta parte? Porque no sé cuánto tiempo, ok, nos quedan 3 minutos de la clase. Entonces, una vez que ya hemos sacado los ángulos, ¿verdad?
Recordemos que cada ángulo va a ser con una escuadra o con la combinación de las escuadras, ¿verdad? Los ángulos que vamos a sacar con combinación de escuadras va a ser el ángulo de 15 y el ángulo de 75 en el primer cuadrante, el ángulo de 105 y el ángulo de 65 en el segundo cuadrante, ¿verdad? Ahora bien, medimos los 10 centímetros para cada una de las líneas, ¿verdad? Y nos va a quedar algo así como el círculo del transportador, ¿verdad? Si queremos ver que los ángulos están correctos, ponemos el transportador y nos tiene que dar exactamente los ángulos que nosotros estamos dibujando. En este caso, aquí me da muy bien, me da perfecto, ¿verdad? Tratémoslo de hacer lo más parejito que podamos. Y vamos a definir una línea de 1 centímetro nada más, ¿verdad? Siempre en el mismo lado de cada uno de las líneas que trazamos. Del centro a 1 centímetro. ¿Para qué vamos a hacer esta línea de 1 centímetro? Simplemente la vamos a hacer para que nos quede un poquito más bonito nuestro proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a sacar la línea de 1 centímetro, nos va a quedar como un circulito también, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer va a ser trazar una línea desde el centro hasta afuera, en función de ese centímetro que estamos midiendo acá. Profe, Dígame. ese centímetro entonces solo va a ir así, o sea, como una rayita, no va a ir así como un arco, ¿no? Que no miro muy bien ahí. Es solo una rayita la que se va a formar ahí. Ah,